Hola, muy buen día, tarde, noche, lo que sea. Como ya hemos visto en videos anteriores, en la carta natal de una persona, en el fondo, revisamos el proyecto de vida de eso que llamamos alma, parte interna, parte profunda, que cada uno le puede llamar como quiera. Revisamos el proyecto de vida del alma para esta vida. Y eso nos puede ayudar a comprender qué hacemos aquí y por qué y para qué vivimos lo que vivimos. Muchas veces nosotros creemos que la vida es un azar, que nosotros no elegimos venir acá, decimos yo no elegí nacer en esta familia, a veces cuando estamos enojados, pero desde un punto de vista más profundo vemos que tiene perfecto sentido la familia que elegimos y la vida que vivimos. A nivel de lo que llamamos alma, no existe el azar, sino la intención creativa. Cuando vamos comprendiendo esto de manera vivencial, y no solo mental, intelectual, o que porque lo leímos por ahí, sino que cuando vamos sintiéndolo en los huesos, por decir así, es cuando nos van haciendo sentido las cosas. Lo que puede darnos mucha fuerza, sobre todo cuando atravesamos momentos difíciles, momentos complicados, donde nada parece tener mucho sentido, donde se nos desvanecen las certezas, las referencias. La carta natal entonces nos va a ayudar a buscar el sentido profundo tras las apariencias del telón de lo que llamamos vida, estas cosas que pasan, qué está pasando detrás de eso. Lo que pasa detrás de lo que pasa, podríamos llamarle. Bueno, para más detalles acerca de la carta como proyecto de alma, puedes ver el video que aparecerá aquí en pantalla donde se habló un poquito más al respecto. Por otro lado, recordemos también que la lectura astrológica, la lectura de la carta es un trabajo de síntesis, no es únicamente sumar partes o compartimientos como que yo los ensamblo, no es solo eso. También tenemos que desarrollar lo que yo llamo el oído astrológico, la intuición, el conocimiento y sobre todo el propio conocimiento, para poder comprender vivencialmente lo que estamos leyendo. Al respecto también, si quieres puedes ver este video que aparecerá en pantalla donde se aborda un poquito este tema de la síntesis de la carta y algunas otras cosas. Con eso dicho como punto de partida, vamos entonces al tema de este video. Una cosa que ayuda cuando uno está estudiando o comenzando a leer cartas natales y intenta hacer una síntesis del proyecto de vida que está contenido en ellas, una síntesis de la carta, es el detectar posibles tensiones astrológicas. Cuando hay en la carta destacadas energías que son muy distantes entre sí, que tienen mucha distancia, que quedan muy lejos. Con tensiones astrológicas, entonces, me estoy refiriendo al tipo de dinámicas que por su naturaleza presentan un desafío o una incomodidad a la psique para reconocerlas primero, ese es el punto de partida, y luego para poder integrarlas de manera coherente y provechosa en la vida cotidiana y en nuestro proyecto de vida. Este último, me refiero a la integración, suele ser lo que más cuesta, lo más difícil y desafiante, porque a menudo vamos a tender a responder desde la polarización pendular. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que nos tendemos a quedar pegados en una de esas energías y excluimos a la otra. Luego, el péndulo cambia, se va al otro lado y hacemos lo mismo, pero del otro lado. O sea, ahora la que estaba excluida ocupa todo el espacio y la otra queda relegada. Y así entonces se arma un movimiento que oscila eternamente de un lado a otro, pero que se queda siempre en el mismo plano, no pasa nunca a la síntesis o a la integración. Hay que tener en cuenta que la síntesis se produce cuando nosotros nos damos cuenta del juego completo, de lo que está pasando. Cuando notamos que después de un extremo viene el otro y que oscilamos en la misma escala, pero sin pasar a otro nivel de cosas. La integración, la síntesis, es cuando vemos el esquema completo y nos damos cuenta de que hay otro nivel que no es ninguno de los dos extremos, sino que los incluye a ambos. Entonces la respuesta a este tipo de tensiones es la integración, de la cual después hablaremos brevemente. Llegado a este punto, entonces aclaro una cosa, que cuando hablo de tensiones yo no me estoy refiriendo a aspectos tensos, como la cuadratura, la oposición, etc. ¿Por qué? Porque de hecho los aspectos son como las ramas del árbol. Primero hay que ver qué árbol está creciendo, tengo que ver la raíz, tengo que ver el tronco, recién después de eso voy viendo las ramas. Entonces yo sugiero que nunca comencemos leyendo una carta natal por los aspectos, porque es como comenzar la casa por el tejado. Para que se entienda mejor el punto, pongamos entonces ahora un ejemplo teórico con fines ilustrativos. Tomemos simplemente a Capricornio y Acuario. Capricornio corresponde al punto del ciclo zodiacal de la máxima estructuración de las formas. Es el punto cúlmine, donde se ve
la solidez de lo que se ha construido o la falta de ella. De ahí que se asocia entonces desde el carácter de las personas con Capricornio, Saturno muy destacado en la carta, como muy estructuradas, muy serias, etc. En el fondo lo que busca Capricornio es construir algo perdurable, algo sólido, algo a toda prueba. De ahí que viene entonces una energía que tiende hacia eso, de ahí que viene esa caracterización. Y por otro lado, Acuario está relacionado con el vacío, con el caos, con la atomización de las estructuras, con la desestructuración. Es el vacío, Acuario, que se produce para que justamente esas estructuras puedan renovarse y pueda aparecer algo nuevo, porque si no estarían siempre iguales, siempre perdurarían eternamente y nada cambiaría, nada nuevo aparecería. De ahí entonces que las personas que tengan Acuario o Urano destacado en la carta se las retrate a menudo como algo excéntricas, raras, extravagantes, desestructuradas, impredecibles. ¿Se va entendiendo? Entonces, si ahora pensamos en estas dos energías a la vez, vemos que una va a buscar construir, va a tender a buscar construir algo que dure para siempre, que sea a toda prueba, Capricornio. Mientras que la otra busca libertad de movimiento, busca no ser detenida por estructuraciones, por leyes, por mandatos, por formas. Son muy diferentes entonces y distantes una de la otra, por más que estén al lado en la rueda zodiacal. Entonces, pensemos ahora en una persona que las tenga destacadas en su carta natal. Esta persona va a tener que integrar el impulso estructurador de Capricornio, que por un lado le dice hay que construir con solidez, paso a paso, pero firme, no importa lo que nos demoremos, pero esto tiene que ser a toda prueba. Va a tener que integrar eso con el impulso a romper sistemas, a crear algo diferente, a desestructurar y descontracturar que tiene Acuario. Entonces va a querer sistematizar algo y en cuanto lo tenga puede querer desarmarlo o se va a ver limitado por el mismo sistema que armó. Entonces se puede rebelar contra su propia creación o estar en ese eterno péndulo del que hablaba donde construyo, destruyo, desestructuro, estructuro, para volver a desestructurar. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Integrar ambas energías. Ese es el punto. Obviamente que esto depende de qué planetas, de qué carta, de qué persona y de qué todo estemos hablando. Esto es un ejemplo genérico nada más para que se entienda el punto. Entonces, para esta integración no hay recetas. Cada persona tiene que encontrar su forma. Es su proyecto individual, proyecto de vida. Por ejemplo, podría tratarse de alguien que se revela seriamente. Capricornio es de intenciones serias. Acuario es muy rebelde, podríamos decir. Podría ser alguien que se revela con seriedad, con firmeza. O que acomete la tarea de darle un poco de estructura a conocimientos nuevos que antes estaban dispersos, a cosas muy novedosas, muy extravagantes, que es muy de la impronta acuariana. Podría ser también, por ejemplo, pensemos en alguien que trabaja en un medio formal, pero va vestido de manera extravagante, de una manera que le pone su propio toque diferente y propio a lo que hace, y que nadie más tiene, etc. Son ejemplos para que se entienda el punto de lo que es la integración. La integración, entonces, es darle el adecuado espacio a cada energía zodiacal en la medida que vamos asumiendo a ambas, en este caso el ejemplo, las dos, en lugar de optar por una y excluir a la otra. Sabemos además que como funcionamos en la totalidad, lo que se excluye va a aparecer por la puerta trasera de nuestro psiquismo, recordando que es de nosotros. Como diciendo, hola, ¿te olvidaste de mí? Si tengo un impulso estructurador, pero a la vez cuestionador, rebelde, original y creativo, entonces todos esos ingredientes o facetas tienen que estar presentes en mi vida, porque de eso se trata el trabajo de integración que mencionaba y al que nos mueve la astrología. Nos hace ver mucho esta faceta, nos la encontramos mucho a medida que profundizamos y plantea diversos desafíos. Todos tenemos ciertas tensiones en nuestra carta, este tipo de tensiones, entonces van a haber muchos desafíos asociados a ellas. Entonces, veámoslo ahora con un ejemplo concreto con carta natal en mano o en pantalla. Aclaro que por motivos pedagógicos voy a simplificar el ejemplo lo más que pueda para concentrarme exclusivamente en el tema de este video, porque siempre es muchísimo lo que podemos revisar con una carta natal. Y que luego estas hipótesis astrológicas que formulamos las podemos corroborar o descartar al contrastarlas con la persona en cuestión, que es lo que ocurre justamente en la consulta astrológica, cuando tenemos a la persona delante nuestro, ¿verdad? Bien. Entonces, ahora vemos la carta en pantalla. Observémosla con este enfoque entonces, buscando energías lejanas o distantes entre sí. Y primeramente, concentrémonos en signos y planetas.
Observemos entonces que en esta carta hay bastante energía capricorniana. Tenemos al Sol, a Mercurio, a Venus en Capricornio y en la casa 10 más aún. Y por otro lado tenemos un ascendente Aries. Fijémonos entonces que Aries es un signo de impulso, de iniciativas, mientras que Capricornio tiende a pensárselo todo 10 veces, va a la segura, porque se busca la seguridad, se busca construir algo seguro, estable, perdurable, como decía, y no le importa tanto el tiempo. Mientras que a Aries le importa iniciar el movimiento, sobre todo. Es una energía muy yang, por lo que aquí, entre estos dos aspectos, estas dos cualidades, características presentes en esta carta, ya vemos una cierta tensión entre estos elementos. Son energías bastante lejanas en ese sentido. Fijémonos que con un Sol en Capricornio en la casa 10, voy a buscar estructurar mi vocación y mi rumbo de vida paso a paso, con seguridad y persistencia. Mientras que un ascendente Aries me habla de reconocer en la presencia energética general de mi proyecto la energía de Aries, o sea, el impulso de los inicios, del pionero, de ir por lo que quiero, de ir a la cabeza, de tomar decisiones, de arriesgar, cosas que le quedan bastante lejos a Capricornio muchas veces. Es bastante distante de la tendencia más conservadora que suele mostrar este signo, Capricornio, evaluando primero todos los riesgos antes de tomar una decisión. Bueno, recordemos que si esto nos genera dudas, ¿por qué Capricornio da muchas vueltas y piensa bastante? Porque busca las bases que le parecen adecuadas sobre las que avanzar y levantar algo perdurable. Hay que ir comprendiendo y sintiendo la impronta de cada signo zodiacal para luego ir comprendiendo sus infinitas manifestaciones en el ámbito del humano, de nosotros, de las personas. Entonces, acá, en esta carta, vemos que hay bastante carga capricorniana, en casa 10 sobre todo, como decía, por lo que parte importante del proyecto de vida de esta persona es estructurar y madurar su propio camino hacia su vocación. Ahí se juega mucho. Por lo tanto, esos temas como la vocación, ejercida posiblemente a través de lo laboral, de lo que hago, de mi rol en lo público, en lo profesional, esos temas van a ser muy importantes. Porque ahí es donde brilla primariamente ese sol, casa 10. Hablando coloquialmente, trabajo y vida pueden estar acá muy cercanos, muy vinculados. Y es allí donde se pueden desplegar temas vitales para esta persona. Recordemos también que a Capricornio le gusta sentir que él se va labrando su propio camino, paso a paso, trabajando por él. No le suele gustar buscar regalos o atajos en ese sentido. Tiene que sentir que lo ha ido construyendo él, con su propia energía y con sus propias cualidades. Entonces, ¿qué se hace? Uno podría preguntar. Bueno, integrar estas dos energías, ascendente Aries y la carga capricorniana que tenemos, puede significar comprender que estructurar ese camino incluye tomar riesgos, incluye ser pionero, tomar iniciativas, no ahogarlas, tener voz de mando también. Aries es una energía muy de mando y Capricornio asume responsabilidades y busca hacer madurar con solidez lo que toca. Integrarlas entonces es buscar la forma en que ambas estén presentes. Y aquí eso puede ser un desafío. Capricornio, por ejemplo, por esta carga puede tender a ahogar ese poder de iniciativa, ese poder de impulso, de actuar. Fijémonos también que si ahora profundizamos un poquito más, tanto el regente de casa 10, o sea Saturno, como el del ascendente, o sea Marte, me van a llevar a casa 8 y a Escorpio. Un Marte en casa 8 y en Escorpio ya me habla de un cierto ocultamiento de esta energía, que puede actuar de forma subrepticia, la energía de Marte me refiero. Ya sea porque ha sido reprimida, desacreditada. Por ejemplo, a veces pasa que en la infancia la persona recibió el mensaje de que enojarse, explotar, era algo malo, y esto se censuraba. Entonces en su psiquismo quedó esa grabación. Entonces luego no toma en sí la energía marciana, no la utiliza, la tiene como más relegada. Y bueno, y si no se hace un trabajo al respecto para darle su lugar adecuado a esta energía, que no sea reprimiéndola o explotando y dejando la catástrofe nuclear, entonces su expresión suele quedar en el plano de lo subrepticio, como decía, de lo reprimido, y puede costarle pasar a un primer plano, si no es justamente con un estallido a la escorpiana, digamos, o sea, con todo. Más aún, fijémonos que tenemos a Saturno allí mismo en Escorpio, por lo que puede ocurrir que haya miedos o bloqueos que cuesten expresar de forma adecuada todo lo relacionado con Marte, sobre todo en las primeras partes de la vida.
Lo relacionado con Marte, ya dijimos, algunas cosas son la capacidad de tomar iniciativas, de actuar, el impulso, nuestro poder de decisión, nuestra fortaleza, marcar límites cuando se necesita, expresar la agresividad cuando la necesitamos también, el ímpetu sexual y otra cantidad de cosas. De hecho, donde está Saturno hay sí o sí un reto de alma, que se viene a madurar y a trabajar en la materia. Es un desafío que el alma vino a trabajar, es donde viene a sacar, digamos, una maestría, por decirlo de alguna forma, lo vino a madurar. Así que parte del reto de esta persona vamos a ver que tiene que ver con lograr un buen manejo del ámbito de lo escorpiano en su vida. Hay mucho que transformar, la transformación es algo muy escorpiano, que puede estar grabado a nivel de carga traumática o memorias algo turbulentas que se escenificarán en la vida de esta persona y que van a buscar ser reformuladas, transformadas. Estamos en el ámbito de casa 8, por eso digo lo que digo. Escorpio es también el signo de los cambios radicales, intensos, de esos que parecieran una especie de muerte y renacimiento psíquico, que me arrasan con todo, entre comillas. O yo me los vivo así, por lo menos. Entonces, todo este entramado, estas dinámicas, van a estar muy vinculadas a casa 10. Ya vimos la conexión que hay por las regencias, o por el que están ahí, de cada signo. Recordemos también que el regente de 10, que es Saturno, está en 8, donde además se junta el regente del ascendente. Así entonces vamos vinculando estas tres casas. La casa 1 con el ascendente, la casa 8 y la casa 10. De entrada, ahí en esos tres lugares se van a manifestar estas tensiones. De entrada, sin profundizar mayormente en el análisis, ahí ya vamos a tener un punto importante. Notemos también que con un ascendente Aries puedo tener el impulso a pasar al acto sin pensar demasiado, a seguir esos impulsos o a atacar de vuelta si me siento agredido. Pero lo que acabamos de ver de Marte y de la carga capricorniana de la carta, estos elementos suelen actuar como elementos de control que bloquean o moderan mucho esos impulsos, los impulsos marciales, más arianos. Más aún, notemos que hay un Mercurio de Capricornio, que se piensa muy bien las cosas antes de actuar. Cuando hay, por ejemplo, cartas que, esto un paréntesis, cuando hay cartas que tienen bastante fuego o mucha energía impulsiva, que el fuego es muy así, suele pasar que ciertos elementos como tipo Virgo, Capricornio y planetas relacionados sirvan como de regulador, elementos de control que inhiban un poco esta expresión del fuego. Bueno, obviamente que de esto se puede hablar por horas. Aquí yo solo estoy concentrándome en el ámbito de las posibles tensiones entre energías zodiacales y en sus posibles dinámicas, tratando de simplificar lo más que pueda sin perder lo esencial en pos de preservar el objetivo del video y no irnos por otro lado. Lo cual ciertamente puede ser desafiante porque como la carta es un todo, es una sola cosa de alguna forma, estar desmenuzándola, dejando de lado muchas conexiones se siente un poco extraño, pero de manera pedagógica puede ser muy válido. Veamos ahora otros elementos, veamos otra tensión. Hablamos un poco de lo que pasaba en el ascendente con todos los contenidos de la casa 10. Veamos ahora otra. Siempre fijándonos en signos y planetas. Vamos a ver que hay dos cosas muy interesantes. Por un lado, tenemos una luna de Cáncer y en su casa, en la casa 4. Pero al lado de ella tenemos nada menos que a Urano, en una conjunción algo lejana. Seguramente hay, por lo que veo, más de 10 grados de orbe. Lejana si se quiere, pero en la misma casa y en el mismo signo. Entonces, ¿de dónde viene la tensión aquí? En considerar la distancia que puede haber entre una luna de Cáncer, más aún en casa 4, que suele formar un círculo íntimo y protector, como una especie de burbuja, con lo que considere sus afectos, con este Urano. La luna de Cáncer es muy tendiente al apego, a veces a la excesiva dependencia, si es que no se hace un trabajo deliberado con estas cosas, y armar, como digo, esta especie de burbujas medias cerradas, ámbitos más bien blindados afectivamente, por decirlo de alguna forma. Y por otro lado tenemos a Urano, que es una energía bastante disruptiva en ese sentido, genera vacíos. No es nada compatible con este tipo de apegos, ya que tiende a sentirse atada, limitada, sofocada por estos apegos. Apego excesivo estoy hablando, por supuesto. Y suele buscar además la novedad fuera de lo conocido, fuera del círculo tradicional, el del área de comodidad, podríamos decir incluso.
Entonces, se arma un conglomerado energético que puede parecer bastante contradictorio o lejano entre sus componentes. Por un lado, la luna en Cáncer busca la sensación de pertenencia y de seguridad emocional en los círculos conocidos, en los íntimos, en la intimidad, y le gusta nutrir esa sensación y mantenerla. A veces incluso de forma maternal o, como decía, demasiado implicada. Algo pegote, alguien podría decir incluso, en algún caso extremo. Tiende a formar de estas mencionadas burbujas afectivas y a quedar bastante fija en ellas, a querer eternizarlas. Y si no lo logra, suele refugiarse en la nostalgia, en la añoranza, en vivir del pasado, este tipo de cosas, cuando todo era mejor y este tipo de declaraciones. Y por otro lado, tenemos a Urano, que busca la libertad emocional, busca ir y venir a su propio aire, cuando le plazca, sin que nadie le diga nada, digamos. Un poco del estilo, ahora estoy, ahora no estoy, no sé cuándo estaré de nuevo, hasta que estoy, un poco así. No le importan mucho entonces los vínculos como vínculos, sino como expresiones que nacen desde la libertad y desde el deseo de querer vincularme. Puede Urano crear un vacío, entonces, que sea la puerta para buscar aire fresco e ir por experiencias diferentes. Es impredecible, que es otra cualidad muy uraniana. Perfectamente, alguien muy uraniano o acuariano, por ejemplo, podría decir: ¿y a mí qué me importa que tú seas de mi familia? Eso no implica que yo quiera relacionarme contigo. No me valen las estructuras sociales, solo el deseo de relacionarme cuando me surge libremente. Y si no, todo bien, no pasa nada. Alguien podría decir esto, cosa que sería prácticamente casi una ofensa para la luna de Cáncer, para que se vea el contraste. Y bien, por otro lado, esta combinación Urano-Luna suele estar muy presente en personas que sienten que no pueden confiar en el otro o en un vínculo, porque sienten que cuando comiencen a querer consolidar ese vínculo, este se va a romper, o algo va a pasar que los hará sentirse abandonados, dejados, o ellos mismos quieran irse, quieran salir de ahí. Quieran dejar el vínculo, como diciendo: antes que algo pase soy yo el que me voy, o ya me empiezo a sentir ahogado y salgo, y después quiero volver y después salgo, como ese ir y venir que decía. Entonces, si este es el caso y eso está saboteando un vínculo que quiero mantener, conviene hacer un trabajo, obviamente, sobre esos registros o memorias de la psique. Para eso también nos sirve revisar estas cosas. No se trata de juzgar, sino de comprender y de madurar lo que haya que madurar. Y como la luna está vinculada con nuestro mundo emotivo inconsciente, sobre todo, esta tensión que menciono tiene bastante importancia en esta carta. Estamos hablando nada menos que de la luna y de otros elementos. ¿Cómo se integran estas energías entonces? Bueno, hemos de pensar en cómo darle su espacio a cada cosa. Ese es el reto. Y un reto de vida en esta carta bien puede ser la libertad emocional. Tenemos esto en nuestra base, raíz, desde la que nos construimos emocionalmente, y es casa 4. Ser capaz entonces de ser libre al punto de apegarme o desapegarme con soltura, lo cual exige un trabajo de maduración, claro, por supuesto. Es comprender que puedo ser muy afectuoso, muy cálido, muy receptivo, como una luna en Cáncer, y a la vez permitirme y permitirle al otro la libertad emotiva y afectiva, dejarle el espacio, no tomárselo. Obviamente que, como decía, esto solo lo puedo hacer si me lo permito primero a mí mismo. Porque si me quedo solo en el excesivo apego, entonces no estoy dejando espacio para la corriente uraniana y me voy a estar polarizando, voy a estar entrando en esa dinámica. Y cuando eso pasa, puede ser incluso que se proyecte en otros hacia el exterior y alguien vehiculice ese aspecto. Por ejemplo, una pareja podría querer romper conmigo porque sienta que yo no le dejo espacio. O sea, me está haciendo un poco de Urano, me está reclamando la falta de espacio. Por otro lado, esta combinación podría dar mucha inconstancia afectiva, del estilo estoy y no estoy aquí. En cuanto algo se enrarece en el ambiente emocional o me siento inquieto, mi respuesta va a ser cortar e irme. Urano recurre al corte y al vacío, es muy clásico. Esto dificulta entonces sostener un compromiso emocional en una relación, sostenerlo, o podría llegar a dificultarlo. Y hablo en general, no solo de pareja, por lo que podría jugar en contra. Esto entonces sería polarizarse en el otro extremo, el extremo más bien de Urano. El reto entonces, como decía, va a estar siempre en la integración, ya que tengo una tendencia al apego y otra al desapego. La síntesis entonces es ser capaz de avanzar hacia la libertad emocional y afectiva, cuidarme, tal vez cuidar, proteger, protegerme, nutrirme, todo eso, nutrir afectivamente también, que todo esto es la luna,
pero sin encerrarme en una burbuja que limite mi libertad afectiva ni ocupe el espacio del otro al punto que lo sofoque. Hay que aprender acá que amar implica reconocer y aceptar la libertad propia y ajena también. Y bueno, podríamos agregar muchas cosas más, como decía. Por ejemplo, esto podría significar también, en esta carta de esta persona, construir una familia diferente, incluso poco ortodoxa o excéntrica, buscar la manera en que si siento el impulso de construir desde otro lugar, Urano en casa 4, sin que por eso se pierda la cohesión y el calor afectivo, la luna de Cáncer. Recordemos entonces que estos elementos están en la casa 4, que es el hogar de procedencia y de destino. Podríamos hablar mucho más de esto, pero se nos haría interminable y no es la idea del video. Y finalmente, notemos otra tensión que puede darse en el ámbito ahora de las casas, uniendo también algunas cosas de lo que ya vimos. Si nos fijamos, en el eje 4-10 tenemos bastantes planetas en Capricornio y en casa 10, como ya vimos. Y por otro lado, la Luna, que es nada menos que lo que nutre al Sol, o sea, lo que me nutre en mi proyecto con Urano, que acabamos de comentar que están en casa 4. Entonces tenemos Sol en casa 10, Luna en casa 4. Esto puede generar un intenso vaivén entre los asuntos de estas dos casas, un vaivén en mi psique que se puede ver obviamente reflejado en mi vida cotidiana. El Sol tiene su centro de realización en casa 10. Mundanamente podríamos hablar, por ejemplo, de lo profesional, de la vocación, la vida, las responsabilidades públicas. Pero lo que nutre ese Sol está en la casa 4, la intimidad emocional, el hogar, el círculo de lo conocido, de dónde provengo, etc. Con este panorama, y si agregamos lo que acabamos de hablar de Urano con la Luna en casa 4, vamos a ver que casi con toda certeza podría darse la clásica dinámica pendular, donde deseo estar en el trabajo, el estudio, lo que sea mi ocupación, o sea, casa 10, pero voy a sentir que algo me falta y deseo volver a mi hogar, a la intimidad, casa 4. Pero cuando estoy ahí, al rato vuelvo a sentir que algo me falta o quiero salir ya a trabajar o continuar con lo que estaba haciendo. El Sol de Capricornio, recordemos que va a buscar construir lo suyo y se dedica sostenidamente a ello. Entonces voy a andar en ese vaivén, es posible. Tenemos aquí otro desafío entonces de esta carta, que es conciliar e integrar lo que en mi vida sea el aspecto público, vocacional, profesional y laboral, con un hogar muy afectivo, muy cuidado y muy libre a la vez. Por eso Urano que está ahí. Esto tal vez pueda parecer muy obvio, pero es algo que tiene bastante importancia para esta persona, de bastante peso en este proyecto. Es clave entender que si me apego a los asuntos de casa 4, el Sol va a quedar desatendido, no brilla. Por ejemplo, si yo me quedara solamente cuidando hijos, familia, el Sol queda a un costado. Y por otro lado, si me apego a los asuntos de la casa 10, es la Luna la que queda desatendida. Y de alguna manera empiezo, entre comillas, a morirme de hambre. Mi proyecto no se va a nutrir adecuadamente. Entonces una clave podría estar en tener una base emocional afectiva muy libre que se construya o que construya desde ahí lo que pasa en 10. Recordemos que casa 4 es también el suelo, la base desde la que se edifica lo demás. Por algo, el eje fondo cielo, medio cielo parte en casa 4 y termina en casa 10. Entonces, esto bien puede incluir formas diferentes de tener pareja o de formar una familia, por ejemplo. ¿Por qué no? Podría ser. Pero una cosa es cierta, que para que se vaya llegando a buen puerto con todo lo anterior, hay que sumergirse en el inconsciente, en las profundidades de la psique, ya que hay transformaciones que hacer y la vida me va a empujar a ello. Hablo de este Saturno y otros planetas en casa 8, Saturno esencialmente. Donde está Saturno, recordemos que hay uno de nuestros retos de alma y la vida nos va a empujar a encontrarlo. Hay memorias, entonces acá hay registros grabados en el inconsciente que con toda certeza necesito transformar. De alguna manera es como que a eso vine, a aprender a morir y renacer psíquicamente hablando, a remangarme las manos y entrar en los rincones no tan explorados o no explorados para nada del inconsciente individual, donde hay cosas que también perfectamente pueden resonar con el inconsciente familiar, que pueden estar ahí guardadas bajo la alfombra en ese inconsciente familiar. Por ejemplo, podrían ser algún tipo de vivencia traumática, apegos enfermizos, vivencias de la sexualidad reprimidas o extremistas, mucha agresividad reprimida, dramas sin elaborar, duelos sin hacer, miedo al cambio también, miedo a la muerte, pueden ser muchas de estas cosas.
Esto, como decía, me lo indica este Saturno en Escorpio en casa 8. Habitualmente con estas posiciones podemos encontrar muchos de estos aspectos que tienen relevancia en el proyecto de vida de la persona y que se necesitan abordar sí o sí. Y este Saturno en Escorpio en casa 8 entonces va a tener una implicancia directa con los asuntos de casa 10, o sea, con mi destino, mi vocación, y a lo que me terminaré dedicando, nada menos. Lo cual, a su vez, está vinculado con casa 4, como ya comentábamos. De esta forma, entonces, vamos integrando los elementos y vamos armando el panorama con los elementos comentados acá. Entonces, bien puede tratarse aquí esta carta de, digamos, un ser, una persona que busca vivir la experiencia de estructurarse, que esto es Capricornio, a través de vivir en carne propia una continua transformación, Saturno en Escorpio, en temas que le son escabrosos o que lo hacen sentir vulnerable, Escorpio, esto es en Escorpio. Al menos este bien podría ser un potencial de su proyecto de vida reflejado en la carta. Y la vida nos va a, si esto es así, la vida nos va a ir confirmando, nos va a ir guiando. Si queremos más detalles, ser más específicos acerca de este proyecto, podríamos revisar, por supuesto, el archivo transgeneracional de la persona. Y allí vamos a encontrar muchísimas claves para ir precisando y refinando en las intenciones creativas de esta persona al encarnar en esta vida con este ropaje, digámosle así, energético y psíquico y este plan de vida. Y podríamos revisar más detalles también del sentido profundo de ese proyecto, por supuesto. De hecho, esto es lo que se va haciendo en las consultas astrológicas, según lo que cada persona necesite y busque. Si se fijan, en este pequeño análisis, hasta aquí ni siquiera hemos hablado de aspectos. Y es que estos son como las ramas del árbol, como ya dije. Hay mucho que puede observarse antes siquiera de mencionarlos. Si estás empezando en esto de la astrología o eres autodidacta y tienes intenciones serias con ello, yo sugiero nunca empezar leyendo una carta por los aspectos, ya que esto no suele aportar una comprensión de la carta como un todo coherente. Y empiezan a aparecer estas lecturas tipo Frankenstein, donde se unen un pedazo con otro, pero que suelen flaquear en coherencia sintética o simplemente no la tienen. Y se van transformando en una enumeración de datos, al estilo de las que hacen el software astrológico o las páginas web que hay por ahí. Y bueno, como mencionaba ya muchas veces, y soy muy insistente en esto porque me parece clave, la carta es una síntesis. Por eso nos dedicamos tiempo a estudiar la astrología. Y se va asimilando este estudio en un trabajo sostenido en ese tiempo. Y que debería ir a la par también con nuestro compromiso con nosotros mismos, por supuesto, de honrar nuestra alma y nuestro proyecto de vida. Porque sólo así podemos ir manejando el conocimiento astrológico como algo vivo y no como mera información o un bagaje intelectual solamente. Y bueno, con esto voy cerrando el video. Aprovecho de comentarles que, por supuesto que la práctica astrológica con todos sus pasos, todos sus detalles, la revisamos en el curso anual de Astrología Moderna, cuyo primer año, donde se ven las bases de la lectura astrológica, empieza también online, ahora en este marzo 2021. Así que voy a dejar abajo el link en la descripción del video, en caso que alguien esté dispuesto a estudiar profesionalmente o por interés personal y le resuene. Así es que con esto voy cerrando el video, me despido y les doy muchas gracias por ver, escuchar y que les deseo que tengan muy buen día, tarde, noche, lo que sea, donde estén. Chao, un abrazo, hasta luego.